Sin duda alguna, el año 2020 será un año recordado por varios, especialmente por lo paradigmático que se convirtió por la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 desnudó varios teoremas que teníamos dentro de la academia, especialmente aquellos bajo los cuales se argumentaba que los esfuerzos de aislamiento por parte de ciertos estados podían darle al traste a las fuerzas de la globalización. De igual manera, el año 2020 permitió evidenciar cómo ningún estado va a tener la capacidad hoy en día, por más poderoso que tenga, de hacerle frente a los problemas transnacionales que afectan a toda la comunidad internacional. El año 2020, de igual manera, nos permitió evidenciar cómo el principio de igualdad soberana se queda limitado por su aspecto teórico y difícilmente puede ir en contra de la Realpolitik, la cual, sin duda alguna, sigue rigiendo las relaciones internacionales. A lo largo de la cápsula que estaremos viendo y platicando del día de hoy, estaremos analizando y haciendo un recuento de los principales acontecimientos que vivimos a lo largo de los últimos meses y que a lo largo de este año estuvimos platicando sobre las repercusiones internacionales y derecho internacional dentro de varias cápsulas. Antes de iniciar con este recuento es muy importante preguntarnos cómo terminábamos el año 2019. El año 2019 lo terminaba México, inmerso en un enfrentamiento diplomático con Estados Unidos y con el gobierno de Bolivia. Con el gobierno de Bolivia ustedes recordarán que el gobierno de México había amagado de llevar ante la Corte Internacional de Justicia al gobierno provisional de Bolivia, encabezado por Yanín Áñez, tras las múltiples violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por el acoso que había a la representación diplomática de México en La Paz, Bolivia, y al personal diplomático, el cual se está volviendo recurrente desde el momento en el que el gobierno de México le otorgó asilo diplomático a los principales miembros del gabinete de Evo Morales, el cual se vio obligado a renunciar a la presidencia de Bolivia tras la recomendación por parte del ejército boliviano. A partir de ese momento y de cuando el gobierno de México le otorgó el asilo diplomático a Evo Morales y a los miembros de su gabinete, el gobierno de México emprendió sendos esfuerzos para poder otorgarle y obtener los salvoconductos correspondientes que le permitieran a dichas personas salir de manera segura de territorio boliviano a territorio mexicano, donde finalmente se les otorgaría asilo político. Sin duda alguna, fue un éxito la operación que el gobierno de México llevó a cabo para poder trasladar a Evo Morales a México, pero el acoso que hubo en contra de la embajada y las personas que todavía se encontraban en la misma no terminó, sino que hasta que el gobierno provisional de Bolivia perdió las elecciones presidenciales durante el 2020 y Luis Arce, quien fue el candidato del partido político que apoya a Evo Morales, el MAS, el Movimiento al Socialismo, llega al poder y termina cancelando todos estos mandamientos judiciales en contra del personal que se encontraba amparado y que se encontraba bajo asilo diplomático dentro del recinto diplomático mexicano. De igual forma, este acoso que estaba habiendo, esta persecución política en contra de estos personajes bolivianos, llegó inclusive a las esferas internacionales, cuando el gobierno provisional de Bolivia remitió su propia situación ante la Corte Penal Internacional, solicitándole que iniciara una investigación por la probable comisión de crímenes internacionales en su territorio, los cuales supuestamente fueron orquestados por Evo Morales y todo el aparato de poder, el cual lo apoyaba y el cual estaba encabezado por el partido político el MAS y otros organismos al interior de Bolivia. De igual manera, el gobierno de México estaba enfrentando a finales del año pasado las amenazas constantes de la administración Trump, especialmente en la cual se le exigía al gobierno de México que detuviera la migración irregular proveniente de Centroamérica y que se detuviera el narcotráfico de México a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump amagó al gobierno de México con la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos que fueran importados de México a Estados Unidos, pero vimos que el año 2020 pues justamente permitió que hubiera una destensión con esta amenaza por parte del gobierno de Estados Unidos. De igual forma, tuvimos que la administración Trump amenazaba con iniciar
lo que sería el procedimiento, el mecanismo de solución rápida de controversias a la luz del TEMEC, en la cual supuestamente se iniciaría en contra de varias empresas mexicanas donde se alegaba que se estaba violando el derecho a la libertad sindical por parte de sus empleados. Así, el gobierno de México iniciaba el 2020, pero bueno, los primeros días del 2020 cambiarían completamente la jugada de lo que se esperaba de este año. Iniciábamos el año con el asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani tras el ataque por parte de Estados Unidos a través de un dron, el cual atacó el convoy donde el general iraní se trasladaba del aeropuerto internacional de Bagdad. El gobierno de Irán no se quedó con las manos cruzadas y de inmediato lanzó un ataque en contra de las bases militares de Estados Unidos, y a partir de ahí vamos a ver un activismo muy intenso por parte de la administración Trump, la cual empleó en todo momento sanciones coercitivas unilaterales en contra de varios gobiernos a nivel mundial, e inclusive se llegó al extremo de imponerle sanciones coercitivas unilaterales en contra de la fiscal de la Corte Penal Internacional y del director de complementariedad y jurisdicción de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. De esta manera, el año 2020, pues tenemos este activismo ya extremo por parte de la administración Trump dentro de las relaciones internacionales, donde dejaba ver que Estados Unidos seguía siendo al día de hoy el hegemón a nivel mundial. Y aquellos países que se atrevieran a ir en contra de las directrices de política exterior o en contra de los intereses de Estados Unidos iban a ser sancionados por parte del gobierno de Washington, D.C. De esta manera, pues tuvimos sanciones coercitivas unilaterales en contra del gobierno de Venezuela, en contra del gobierno de Irán, en contra del gobierno de Cuba, en contra del gobierno de Rusia, en contra del gobierno de China, en contra de la Corte Penal Internacional. El gobierno de Estados Unidos le retiró el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud después de que ésta no quisiera criticar a China o que no la acusara de haber sido el causante de la pandemia del COVID-19, y de igual manera varias empresas mexicanas fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tras determinarse que estas estaban participando en el programa de alimentos por petróleo con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El caso de Venezuela también tuvo varias aristas donde vimos la operación fallida, la operación Gedeón, donde se intentó derrocar al régimen de Nicolás Maduro y donde participaron varios mercenarios estadounidenses. De igual manera, el gobierno de Venezuela le solicitó ayuda al gobierno de Irán, el cual estaba suministrando gasolina después de que el gobierno de Venezuela fuera incapaz de producir o suministrar lo mínimo para abastecer la demanda nacional. Y de igual forma, tenemos que el gobierno de Venezuela, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, inició un análisis por lo que sería los acontecimientos que están sucediendo en dicho país. De esta forma, a diferencia de la remisión de la situación de Venezuela que veíamos por parte de la Organización de Estados Americanos, tuvimos esta decisión propio motu por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro. Tuvimos que el enfrentamiento entre China y Estados Unidos no cesó. El gobierno de Estados Unidos siguió emprendiendo la diplomacia que la había caracterizado para convencer a sus aliados de que no le permitieran a la compañía Huawei el expandir sus operaciones y el tener el control de la red de telecomunicaciones 5G en varios de esos territorios. Tenemos el caso de Reino Unido, tenemos el caso de Israel, los cuales detuvieron la inversión por parte de China. De igual forma, vimos que el procedimiento de extradición en contra de la directora financiera de Huawei, Wang Shoumeng, sigue todavía en curso en Canadá. Y tenemos que el gobierno de Estados Unidos tuvo este enfrentamiento directo de China, el cual básicamente tuvo como consecuencia que el gobierno de Estados Unidos no tuviera los insumos suficientes para poder enfrentar la pandemia del COVID-19. Y aquí hay que recordar que China, al haberse convertido en la fábrica del mundo, se convierte en el país que a nivel mundial es el principal productor de insumos médicos a nivel mundial. Entonces, tras el tener el pleito entre Estados Unidos y China, en el cual comentábamos que es como una segunda guerra fría, pues tenemos que el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer maromas para poder obtener tanto los insumos médicos como lo que sean los aparatos para poder hacerle frente a la pandemia del COVID-19.
De igual forma, en este pleito diplomático, donde la administración Trump acusaba una y otra vez, llamando esto como el virus chino, la pandemia del SARS-CoV-2, pues tenemos también que el gobierno de Estados Unidos llevó esto a la esfera diplomática al acusar que el gobierno de China a propósito había librado este virus, que no había emprendido las acciones necesarias en un primer momento. Tuvimos que los servicios de inteligencia de varios países a nivel mundial disiparon esta duda en la cual claramente se refutó la posibilidad de que esto fuera un arma biológica, de igual forma de que se haya librado de forma dolosa. Y también tuvimos que el enfrentamiento y las acusaciones por parte de Estados Unidos en contra de varios países, especialmente Irán, Rusia y China, de espionaje en contra de aquellos centros de investigación que estaban desarrollando la vacuna en contra del SARS-CoV-2. Estas acusaciones no se quedaron simplemente en palabras, sino también hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos y China cerraron consulados del otro país en su territorio. El gobierno de Estados Unidos cerró el consulado general de China en Houston y China hizo lo propio con lo que sería uno de los consulados de Estados Unidos en una de las regiones de dicho país. De esta manera vimos cómo la aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas yace en lo que sería del principio de reciprocidad. Justamente la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2020 termina resolviendo un caso similar que lleva a la interpretación de esta convención entre Francia y Guinea Ecuatorial. Justamente habla que los estados deben de respetar este principio de reciprocidad, que es justamente donde las relaciones internacionales van a tener su piedra angular. De esta forma, hablando de reciprocidad, terminamos cerrando el año con lo que sería el enfrentamiento, ahora diplomático, entre México y Estados Unidos, ahora por lo que sería la detención del general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional durante la administración pasada, la cual era encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, y aquí tuvimos como repercusiones las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, donde el gobierno de México nuevamente aborda uno de los temas más sensibles en la historia mexicana, que es lo que sería la intervención extranjera en México, especialmente en la variante de la actuación extraterritorial de los agentes gubernamentales extranjeros, los cuales tengan la encomienda de actividades de inspección y de procuración de justicia. Entonces, de esta forma, pues tenemos cómo iniciamos este año y cómo lo terminamos con sendos conflictos. Pero sin duda alguna, el 2020 nos permitió hacer un análisis de derecho comparado donde pudimos apreciar cómo los estados a nivel mundial reaccionaron de forma diferente a un mismo problema, que es justamente la pandemia del coronavirus. Y justamente aquellos países que mejor salieron librados, sin duda alguna, fueron aquellos que emprendieron apoyos económicos para que su población tuviera las herramientas para hacer frente de esas circunstancias extraordinarias, pero sin duda alguna pudimos darnos cuenta cómo los factores propios de cada uno de los estados, especialmente la forma de comportarse de su población civil, fue el factor que hizo la diferencia dentro de esta reacción mundial frente al SARS-CoV-2. En otras palabras, aquellas poblaciones que tomaron aquellas medidas médicas, sanitarias o de protección médica fueron aquellas las cuales fueron mejor liberadas. En otras palabras, no todos podemos señalar que fue acción del gobierno, sino sin duda alguna la población de los estados, especialmente los factores económicos, históricos, sociales, culturales, jugaron un factor esencial para poder determinar qué naciones salieron mejor libradas todavía de la pandemia del COVID-19 en la cual estamos inmersos. Sin duda alguna, el año 2020 nos permitió evidenciar, como en un principio les comentaba, cómo el principio de igualdad soberana simplemente se sostiene en la teoría o en lo que sería el procedimiento administrativo de Naciones Unidas, donde cada estado representa un voto, ya que en la práctica, sin duda alguna, el acceso a la vacuna se va a ver limitado y se le ve privilegiado a aquellos países con mayores recursos económicos. En otras palabras, la Realpolitik nuevamente se hace evidente y aún tras el esfuerzo de Naciones Unidas con esta iniciativa COVAX, en la cual se buscaba que los países menos desarrollados tuvieran también la misma capacidad de compra y se buscaba que tuvieran un acceso
que los demás países desarrollados, pues sin duda alguna sí vamos a ver cómo dentro de los propios estados va a haber una diferencia entre los mismos. En otras palabras, aun cuando querramos decir que hay igualdad soberana entre los estados, sin duda alguna un factor en el cual podemos ver claramente que eso no es la realidad, es en esos momentos en la cual unos estados tuvieron mayores recursos económicos, en los cuales pudieron darles incentivos a su población, tuvieron mayores insumos médicos para que su población pudiera hacerle frente a la pandemia y de igual forma han tenido un acceso prioritario y en un primer momento a la vacuna, la cual sin duda alguna se va a volver la mercancía más codiciada en estos momentos y a lo largo del 2021. Nuevamente, tras el esfuerzo de varios gobiernos de socializar la vacuna, de evitar que ésta sea comerciada, pues vamos a ver nuevamente cómo va a haber ciertos sectores dentro de la población de cada uno de los estados, las cuales sin duda alguna van a tener una posibilidad mayor para poder acceder a la vacuna en contra del SARS-CoV-2. Reiterándose nuevamente la lamentable tragedia que tenemos en las relaciones internacionales, donde vemos que las trabas que existen jurídicamente van en contra de las clases menos favorecidas, como lo platicábamos en materia migratoria, donde a las clases más ricas de las poblaciones a nivel mundial, los mismos pueden acceder a lo que serían las visas de oro, que son las visas de inversionistas, comprar nacionalidades de un tercer país. En otras palabras, a los más ricos se les abre el mundo, no existen fronteras nacionales, en cambio a las personas más pobres se les cierran las fronteras nacionales. Lo mismo vamos a ver si acontece con la vacuna del SARS-CoV-2 o no, porque aun cuando tengamos que un país trate de evitar que la misma se comercie, esos estados sin duda alguna vamos a ver que estos segmentos de la población van a tener la capacidad económica de viajar a otro país y adquirir la misma en el territorio de este otro. El año 2020 sin duda alguna es paradigmático por todos los acontecimientos que hemos platicado, pero porque nos permitió evidenciar cómo operan en la realidad las relaciones internacionales y los factores de globalización como son una fuerza en la cual ningún país va a poder ir en contra de los mismos. De igual manera, el año 2020 marca el fin de una era, el fin de la era Trump, la cual también desnudó cuáles son las fuerzas y cuáles son las inercias de integración que hay entre México y Estados Unidos y cómo la política pública en México muchas veces se ve afectada por factores exógenos que son emitidos desde Washington, D.C. 2021 esperemos que sea un año en la cual todo empieza a regresar a la normalidad, pero sin duda alguna será un año todavía donde la pandemia del COVID-19 estará azotando varias regiones del planeta. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.